Veo caras conocidas nuevamente. Está bien. Hoy es jueves 3 de octubre del año 2024 y este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Física newtoniana y cuántica. Todos han cursado la secundaria, ¿verdad? ¿Alguien no ha cursado la secundaria? Ok, porque desde la secundaria nos empiezan a impartir clases de física y si en algún momento no les interesó o si dijeron, no, yo mejor voy a estudiar ciencias sociales como psicología o filosofía o algo así y no me interesa la física, pues déjenme contarles que siguen teniendo relación con ella aunque no se den cuenta. ¿Por qué? Porque la física nos indica cómo funciona la vida. Y por eso es muy importante, cuando menos, tener noción de lo básico. ¿Ok? Y entonces, vamos a empezar, darle un clic. Y pues aquí tenemos el calendario de las actividades principales generales del signo de la balanza, que es el que está transcurriendo actualmente. Recuerden que la cosmobiología mide el tránsito aparente del Sol por esa porción del zodiaco que se identifica con algún signo. No es lo mismo que la astronomía. La astronomía lo que mide es la bóveda celeste y las constelaciones. Las constelaciones son agrupaciones de estrellas y los signos zodiacales son psicológicos, simbólicos, representativos, filosóficos e incluso iniciáticos y otras. Pero la humanidad desde hace muchísimo tiempo se ha guiado por esas señales importantes que se pueden observar tanto en el movimiento aparente de los cuerpos celestes, como por ejemplo el del Sol, o en los acontecimientos derivados de esos movimientos, como los eclipses, las fases lunares y otros aspectos importantes. Entonces, yo soy estudioso de esa ciencia, que su nombre actual es la cosmobiología, y pues hablo de diversos temas. Y los temas que vamos a tratar el día de hoy son los que están en la imagen del lado derecho, que empiezan con el siguiente tema. Damos un clic. A partir de del principio del mes de octubre, se está conmemorando a nivel mundial este aspecto que es importantísimo, que es, no me gusta la palabra, pero así lo dicen, lucha. Decía un cantautor, no hay peor lucha que lucha villa. Pero bueno, eso es aparte. El mes de octubre se considera el mes de la lucha contra el cáncer de mama y el día internacional específico va a ser el próximo 19 de octubre. Y ese día vamos a profundizar un poquito más en el tema, o yo solo quiero revisarlo muy someramente. Y bueno, desde hace como 15 años yo comparto a todo aquel que me quiera escuchar que pues viví de cerca esta situación, porque mi señora madre precisamente falleció por esta causa. Ella murió en el año de 1994 como resultado del proceso terminal de cáncer de mama, pero la verdad es que al paso de los años he comprendido que no empezó ahí, sino que eso ya fue el final de la historia. Y entonces me hubiera gustado saber muchas de estas cosas en ese momento, pero no me correspondía todavía. Ella fallece en el 94, yo llego a la Ciudad de México precisamente un par de meses después y me quedé a vivir. Y hasta el año siguiente, en el 95, fue que conocí por primera vez estos temas de la salud natural, la yoga, el vegetarianismo y otros temas. Así que bueno, pero a quien le sea útil actualmente, pues ojalá y le pongan atención y además sepan que cuentan con apoyo, porque la verdad es que nunca hemos estado solos, siempre hemos tenido asistencia cósmica, asistencia natural, asistencia social
y mientras más se difundan estos temas, vamos a beneficiarnos más todos, ¿ok? Y bueno, damos el siguiente clic, y estas son unas estadísticas terribles, porque en México es la causa de muerte número 1 con respecto al tema del cáncer en las mujeres. Si se divide la glándula mamaria en 4 sectores y se agrega un quinto sector en el centro, que es el pezón, miren los porcentajes de casos detectados. Y el principal es el llamado cuadrante superior externo, ¿ok? Y pues desde el punto de vista de la física, que es el tema de la plática, se diría que por gravedad, como todo hace que la gravedad hace que todo baje, se diría que en la copa de la glándula es en donde se deberían de detectar mayores casos de cáncer, y no es así. Y esto tiene una explicación. Bueno, damos el siguiente clic. ¿Conocen esa obra? Es una pintura de Alex Gray que se llama Madre Cósmica. Y pues en lo particular a mí me gusta mucho su trabajo de Alex Gray porque es súper detallista y es una imagen perfecta para una clase de anatomía descriptiva, ¿ok? Con una buena ampliación se puede ver muy fácilmente los huesos, en color azul las venas, en color rojo las arterias, las líneas amarillas son los nervios, y muy al detalle, si ponen atención, hay unas bolitas verdes que aquí se ven muy poco, pero las señalé. Damos 6 clics y ahí se pueden apreciar algo que se llama ganglios. El sector oficial médico ha desarrollado una serie de exámenes de prevención, y uno de ellos se le llama el ganglio testigo. Quiere decir que toman una muestra, una biopsia de un ganglio alejado de la zona y que se considera que puede estar afectada. Los ganglios son parte del sistema linfático y todos tenemos ganglios por todo el cuerpo, pero las mujeres muy en específico tienen una cadena ganglionar que corre del antebrazo hacia la glándula y sobre todo en la zona de reproducción, alrededor de la matriz, hacia los músculos aductores en el interior de los muslos. Pero estos ganglios en lo particular lo toman como referencia. Entonces les hacen una biopsia de un ganglio alejado de la glándula. Y si ahí detectan cáncer, ya nomás cierran y les dicen que se vayan a su casa. Y lo que yo he cuestionado desde que me enteré de estas cosas es por qué esperarse a eso. ¿Por qué? Porque el ideal de la salud natural es la prevención. Y eso, pues, tiene que ver básicamente con 2 cosas, con la alimentación y con el estilo de vida. Pero hay métodos naturales que van muy por adelante de lo que la ciencia médica oficial establece como métodos de prevención. Y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de física. ¿Ok? Bueno, entonces, damos el siguiente clic. Y eso es una radiografía de una glándula mamaria, un seno. Pero lo que dice ahí es lo importante. Esta imagen la presentó el doctor Bruce Lipton en una de sus conferencias. El doctor Bruce Lipton es el autor de la biología de la creencia. Eso fue un bestseller. El doctor Lipton fue neurobiólogo catedrático de Harvard. Y él cuenta que cuando se enteró de estas cosas renunció a Harvard porque tuvo cruda moral después de haber estado 30 años enseñando lo contrario de lo que descubrió. Así que, pues le agradecemos sus aportaciones que ya las plasmó en ese libro y en los siguientes, ¿no? Y entonces lo que dice ahí es muy importante. Lo voy a leer. Las células del seno sano y del seno enfermo tienen vibraciones específicas diferentes. Y entonces aquí ya entramos en el terreno de la física cuántica. ¿Por qué? Porque la física cuántica, a diferencia de la física newtoniana, no habla de materia, sino de energía.
Y la física cuántica vino a, entre comillas, derrumbar las enseñanzas de la física newtoniana, o sea, la de Isaac Newton, que, bueno, es bastante conocido que la física de Newton está basada en 3 leyes. La primera es la ley de la inercia, la segunda es la ley de la fuerza, y la tercera es la ley de la... ¿cómo se llama? Perdón, la segunda es acción y reacción, y la tercera es la ley de la fuerza. Bueno, pero resulta que la física newtoniana está basada en el estudio de la materia, y se supone que la materia, la base de la materia, el ladrillo constructor de la materia, es el átomo. Y la palabra átomo significa indivisible, lo cual, desafortunadamente, con la explosión de las bombas nucleares al final de la Segunda Guerra Mundial en Japón, el 6 y 9 de agosto de 1945, se demostró que sí se puede dividir el átomo, porque esas explosiones fueron el resultado de 2 fisiones nucleares de un átomo de hidrógeno. Toda esa destrucción y muerte de tanta gente fue el resultado de haber fisionado el núcleo del átomo, produciendo que se separaran sus componentes. A partir de eso se demostró que la materia y la energía, pues básicamente son lo mismo, lo que las diferencia es su velocidad de vibración, y eso lo desarrolló y lo escribió Albert Einstein con su fórmula que dice que la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, a partir de ahí ya se ha profundizado. Estamos hablando de que ya han transcurrido más de 70 años de entonces, casi 80, y ahora sabemos que el átomo está conformado por 3 elementos básicos, que son el protón y el neutrón en su núcleo, y alrededor la llamada nube de electrones. Y la diferencia entre un átomo y otro solamente es la cantidad de electrones que tiene cada uno. Así que con eso se viene a demostrar lo que la yoga ha enseñado por miles de años, que es que la gran obra de transmutación consiste en transformar el plomo en oro. ¿Saben cuántos electrones tiene un átomo de plomo? 82. ¿Y cuántos tiene un átomo de oro? 79. Es decir, basta con quitarle 3 electrones a un átomo de plomo con sus respectivos protones y neutrones para que se transforme en oro. Y eso ya se ha logrado hacer experimentalmente en laboratorio. Lo que pasa es que sale más caro el caldo que las albóndigas. Lo que se obtiene de oro es menos de lo que cuesta hacerlo. Así que pues no tiene caso. Sin embargo, lo que la yoga establece es una obra de transmutación en otros planos. Es decir, no es físico, es decir, no es newtoniano, sino cuántico. Pero ¿de dónde deriva la palabra cuántico? Bueno, pues resulta que a su vez esos componentes del átomo, protón, neutrón y electrón, a su vez están conformados por partículas todavía más pequeñas, que son subatómicas. Y entonces se han encontrado diversas partículas subatómicas. Los neutrinos, por ejemplo, y los quantums. De ahí la palabra quantum. ¿Ok? Bueno, entonces damos otro clic. Este es un examen diferente que se hace actualmente. Y este es, por supuesto, es una visión lateral, pero aquí ya es recostada la mujer y eso es al mismo tiempo las 2 glándulas, y ese método se llama perfusión. Y dice aquí, la perfusión mamaria da la oportunidad de observar la vascularidad de la lesión, eleva la sensibilidad y especificidad diagnóstica, proporcionando en la detección temprana del cáncer de mama, proporcionando información sobre la intensidad de señal en la región de interés, cuyos patrones diferencian si es benigna o maligna. Otra vez, esto es física cuántica.
¿Sale? ¿Y saben qué? Estos aparatos que hacen estos exámenes los hacen ingenieros, no los hacen médicos. Así que hay un conflicto de comunicación entre la ingeniería y la medicina actual. Y pues algunos opinamos que ese conflicto es debido a cuestiones económicas. Sin embargo, pues muchos cuestionamos por qué, si esto se demuestra a través de una aplicación práctica de la física cuántica, por qué el médico quiere hacer una acción newtoniana. Es decir, una vez que se detecta cáncer, lo que hace el médico es cortar, o freír, o quemar, y eso es muy newtoniano. Suena hasta insulto, ¿no? Pues, lo dijiste tú. Entonces, pues como cada protesta debería incluir una propuesta para que estemos en armonía, pues la verdad es que sí tenemos propuestas. Damos el siguiente clic. Y bueno, ¿conocen el experimento de la doble rendija de física cuántica? Ok, rápidamente, para los que no lo conocen, este es el principio del experimento de la doble rendija. Ese experimento, muy rápidamente y de manera muy simple, lo cuento, consiste en hacer pasar por una pantalla con una sola rendija disparos de electrones. Y esos disparos, los que pasan por la rendija, dejan una marca en el fondo. ¿Ok? Entonces, las balas con las que se dispara ese experimento son electrones. Y en el experimento de la segunda rendija o de la doble rendija, pues el resultado esperado o pronosticado es que iba a dejar 2 señales. Pero resultó que dejó múltiples señales. Entonces fue la primera sorpresa. ¿Por qué? Porque cambió su comportamiento. Es decir, cuando había una sola rendija, las señales que dejó ese experimento fue de partículas que pasaron por esa rendija y se incrustaron al fondo del recipiente donde estaban haciendo la prueba. Pero con 2 rendijas hubo opciones. Y entonces los electrones se comportaron como onda, no como partícula. Eso fue extraño. Así que los científicos, que afortunadamente son curiosos, dijeron, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Así que pusieron cámaras para filmar el paso de los electrones por las rendijas. ¿Y qué creen que pasó? Con la observación de una cámara, al pasar por 2 rendijas, solamente dejaron 2 marcas. O sea, se volvieron a comportar como partículas, no como ondas. ¿Y saben qué? Eso es una aportación científica de la nueva era para las enseñanzas milenarias del budismo, que desde hace miles de años ha dicho, obsérvate a ti mismo. Porque si tú te observas, vas a poner atención. Y tu realidad la determina tu atención. Así que a través de la física cuántica es como estamos incursionando científicamente en el campo espiritual, que a final de cuentas siempre es lo mismo. No se van a encontrar otra cosa más que poderlo explicar con diferentes palabras y ponerles diferentes títulos, pero es básicamente lo mismo. ¿Ok? Entonces damos un clic. Ese principio budista se llama la autoobservación. Y otro clic, él es el doctor Bruce Lipton, al cual le agradecemos sus aportaciones, y esa es la portada del libro, La biología de la creencia. Tiene un segundo bestseller que se llama La biología de la transformación. Es en donde habla de la epigenética, por los que han estado interesados en estos temas, que establecen que a través del pensamiento se puede modificar la actual genética. Y eso también es una enseñanza milenaria, pero del lado de la yoga,
que el fundamento de la yoga establece que la mente ordena y el cuerpo obedece. ¿Ok? Yo le agrego que siempre y cuando pueda obedecer. ¿Sí? Porque si está imposibilitado de hacerlo, pues por mucho que lo desee, no va a poderlo realizar. Y eso lo hemos platicado cuando hemos presentado uno de los capítulos del cuento del Principito, cuando llega con el rey. ¿Sí han leído el cuento del Principito? En uno de los asteroides que visita se encuentra con un rey. Y entonces el rey al verlo le dice, ¡ah! Un súbdito. Y al Principito le explica que es solo un visitante. Entonces el rey le dice, no importa, me da mucho gusto que vengas porque casi nadie viene y por tu visita quiero complacerte en algo, así que pide lo que quieras porque yo aquí soy el rey y aquí nomás mis chicharrones truenan, ¿no? Entonces el Principito se acuerda que en su asteroide de donde salió, que es muy pequeño, le basta con mover la silla unos cuantos pasos para poder ver nuevamente un atardecer. Así que le dice al rey, me gustaría ver un atardecer. Entonces el rey dice, déjame consultar. Y entonces, después de unos momentos, le dice, me anuncian que el próximo atardecer lo vas a poder ver el día de hoy, alrededor de las 6:23 de la tarde. Entonces el Principito extrañado le dice, ¿qué pasó? ¿No que tú eres el rey? Dice, sí, pero dijiste que todas tus órdenes se cumplían. Sí, nada más que yo solo ordeno las cosas que se pueden cumplir. Si yo le ordenara al capitán de mis ejércitos que brincara por el risco y volara como un águila, no me va a poder obedecer. Yo por eso soy un rey sabio, porque solo ordeno lo que se puede cumplir. Entonces, la mente ordena, el cuerpo obedece, eso es lo que establece la yoga. Sí, pero siempre y cuando esté listo para hacerlo. Y por eso la importancia de que los que recién están incursionando en estas áreas, pues tengamos conciencia de que debemos de mejorar nuestro vehículo, es decir, mejorar la condición física, aumentar la flexibilidad, desarrollar más fuerza, antes de incursionar en las posturas, porque hay posturas que pueden ser hasta riesgosas. Y lo ideal es que no haya lastimaduras ni accidentes de ningún tipo, ¿ok? De hecho, la recomendación es que las posturas, cuando solo se hacen externamente, un trabajo físico, está bien. Hasta pueden audicionar para el Cirque du Soleil. Pero el verdadero propósito de las posturas es el trabajo interno. Y ese trabajo interno solo va a ser posible cuando se cumplan con las angas previas. Las angas previas no tienen que ver con lo físico. Otra vez, es cuántico. Es decir, empezar a desarrollar las virtudes que propone la primera anga, cuyo nombre es llama. Es decir, la práctica de 5 virtudes. La práctica de la paz, la práctica de la verdad, la práctica de la honestidad, la práctica de la pureza y la práctica de la sencillez. Y luego la segunda anga, cuyo nombre es niyama, que es la estética. Así como hay que bañarse diario. Si no se bañan diario, pues mínimo cada semana, ¿no? No sean gachos. O un baño ranchero, ¿no? Como dicen en mi pueblo. La cara, las axilas y el trasero, pensando en todos los demás. Pero así como hay que bañarse frecuentemente, lavarse el cabello, lavarse los dientes. Ahora con la pandemia nos hacían lavarnos las manos como 50 veces al día o más, ¿no? Bueno, también la salud natural habla de la limpieza orgánica, que funcionen perfectamente bien los riñones para que la linfa esté súper limpia. Que esos ganglios mencionados en los exámenes que se pueden hacer como pruebas de detección de cáncer, estén perfectamente bien funcionando para que puedan ser capaces de captar las impurezas y después sacarlas del cuerpo. Que nuestro hígado esté perfectamente limpio. Aquí en México parece deporte nacional el hígado graso. Y eso es el resultado de la vitamina T. Tacos, tortas, tamales, tortillas,
tostadas, tambazos, tizas, cervezas y todo lo que empieza con T. Entonces, por la pura respiración estamos inhalando toxinas porque